Oremos. Querido Señor Dios y Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón por esta oportunidad nueva que tenemos de estar en tu presencia. Padre, alabándote, adorándote, escuchando la palabra profética, Señor, teniendo comunión contigo a través de la alabanza y la adoración, y también teniendo comunión con nuestros hermanos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y ahora que nos disponemos a compartir tu palabra, te rogamos, oh Dios, que el espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre nosotros, Padre, para que podamos entender tu palabra y podamos exponerla con sencillez y claridad. Padre, también oramos porque la unción fresca de tu Santo Espíritu descienda como rocío sobre nosotros y podamos, Padre, recibir esta palabra precisamente vivificada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Así es de que disponga su corazón en quietud, en reposo, no se distraiga. Maneje su Biblia y abra su corazón para recibir la verdad espiritual que Dios nos quiera dar en cada uno de estos puntos, para que podamos salir de aquí bendecidos. El primer versículo que quiero leer está en Mateo, capítulo 21, versículo 43. Entonces, vaya conmigo a Mateo, capítulo 21, versículo 43. Dice así la palabra del Señor: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Estas palabras el Señor Jesucristo se las dijo a la nación de Israel. Fue como una profecía que unos cuantos años después se cumplió. Tal vez unos 40 años más tarde se cumplió. Entonces, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, les dijo. O sea que el Señor les quitó algo a ellos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo que el Señor le quitó a Israel, se lo dio a otro pueblo, a otra gente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y como les dije, hermanos, hay 7 bendiciones que Dios otorgó a Israel en el principio. Y que por causa de su rebelión y desobediencia perdieron. Ellos perdieron estas bendiciones, pero ellos las perdieron temporalmente, no definitivamente. Temporalmente, lo vamos a ver. Estas 7 bendiciones pasaron a ser de la iglesia. Pasaron a ser de la iglesia en la presente dispensación de la gracia. Gloria al Señor. Pablo nos dice que en esta dispensación el Israel de Dios es la iglesia. Nosotros somos ahora el Israel de Dios, Gálatas 6:16. Ahora, cuando termine esta dispensación y haya entrado al reino la plenitud de los gentiles, entonces el Señor se volverá, o sea, regresará a Israel y lo restaurará, devolviéndole estas 7 bendiciones que vamos a estudiar esta mañana. Gloria al Señor para siempre. Ahora, entonces Israel va a disfrutar estas bendiciones en el milenio. Va a tener 1000 años para disfrutar de estas 7 bendiciones que ha perdido y que el Señor se las ha trasladado a la iglesia. Vamos a ver dónde están. Vamos a Romanos capítulo 9, por favor, versículo 1 al versículo 5. Ahí encontramos lo que estamos diciendo. Romanos 9, 1 al 5. El apóstol Pablo dice:
verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, dice Pablo, y continuo dolor en mi corazón. Él tenía gran tristeza y un dolor permanente en su corazón, porque él era judío y se había dado cuenta que Israel había recibido estas bendiciones y bueno, el Señor se las había quitado para dárselas a los gentiles. Dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, fíjese usted, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo amaba tanto al pueblo de Israel, a su nación, que él estaba dispuesto a convertirse en maldición con tal de que ellos se salvaran. Qué amor más profundo el que Pablo tenía por los israelitas. Luego dice, de los cuales, aquí comienzan las bendiciones. Dice, de los cuales son la adopción, una cosa, la gloria, dos cosas, el pacto, tres cosas, la promulgación de la ley, cuatro cosas, el culto, cinco cosas, y las promesas, seis cosas, de quienes son los patriarcas, siete cosas, y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo pudiera ser el número 8 aquí, pero lo consideramos como parte de los patriarcas, parte del fruto de los patriarcas. Dice, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, ustedes pueden ver, hermanos, que a Israel le fueron dadas estas siete cosas en el principio. Se las quitó el Señor, como dijo Mateo 21:43, y se las dio a la iglesia. Y después que la iglesia las reciba y las disfrute y se quede con ellas, el Señor va a regresar a Israel y también se las va a devolver a ellos para que las disfruten en el reino milenial de Cristo. Miremos la primera. ¿Cuál es la primera bendición? Dice que es la adopción, la adopción. Ellos, en un sentido especial, hermanos, eran hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios, los israelitas. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. O sea, Dios a través de Moisés le dijo a Israel estas palabras, hijos sois de Jehová vuestro Dios. En Deuteronomio 32:2 añade, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Eso le dice Dios, o le dice Moisés a Israel. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Éxodo 4, verso 22 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. O sea, cuando la nación de Israel estaba joven, ¿verdad? Comenzando a formarse, cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Israel estaba en Egipto, ustedes saben, con José, ¿verdad? Y estuvieron ahí como 430 años. Entonces, Dios dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está Dios llamando a Israel su hijo. Bendito sea el Señor para siempre. Y hermanos, la Biblia está llena de esta idea, de la relación filial de Israel con Dios. Ellos entonces recibieron
la adopción de hijos, como ya lo hemos visto. Y como aquí Romanos 9:4 lo dice, ellos recibieron la adopción de hijos. Pero por su rebelión, por su desobediencia, cayeron en idolatrías, cayeron en inmoralidades, aún hasta en hechicerías. Cayeron, hermanos, en el pecado. Por causa de ello, entonces, y principalmente porque ellos rechazaron a Dios cuando les enviaba a sus profetas y aun cuando les envió a su Hijo, ellos rechazaron a Dios. Entonces Dios dispuso quitarle temporalmente la adopción de hijos a ellos y dársela a la iglesia. Dárnosla a nosotros. Ahora nosotros hemos recibido la adopción de hijos. Ese era un privilegio que tenía Israel en el principio y que ahora por la gracia de Dios y también por la desobediencia de ellos, nosotros hemos recibido. Juan capítulo 1, ¿verdad? Versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la adopción de hijos que era de Israel pasó ahora a todos los creyentes en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Al recibir a Cristo, hermanos, como nuestro Señor y Salvador, fuimos adoptados para ser hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Vea lo que dice, refiriéndose a los gentiles, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a nosotros en cuanto a la adopción. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué cosa? Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De su voluntad. Aquí se mueve la soberanía de Dios, el amor soberano de Dios, la compasión soberana de Dios, la misericordia soberana de Dios. Así sucedió con ellos cuando les dio la adopción. No se las dio porque ellos fueran los mejores pueblos del mundo. No, se los dio porque Él los amó. Lo mismo con nosotros. Él nos ha dado la adopción no porque seamos mejores que los demás, sino según el puro afecto de su voluntad. Alabado sea el Señor, que ahora nosotros recibimos el honor y el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilla, hermanos. Hijos del Dios Altísimo, hijos del Creador del universo, miembros de la familia de Dios. El privilegio que Israel tenía en el principio lo ha perdido temporalmente y ahora es trasladado a la iglesia compuesta por judíos creyentes y gentiles también, pero creyentes en Cristo Jesús. Hemos sido adoptados para ser hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, óigame, el hecho de ser adoptados hijos de Dios lleva implícita la idea de ser herederos también. No solo hijos, pero el hecho de ser adoptados hijos lleva implícita, hermanos, la idea de ser herederos. Herederos. Miremos lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 15 al 17. Esta es una maravilla, una maravilla. Dice, pues no habéis recibido
el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, fíjese, por el cual clamamos, Abba Padre. Podemos decirle papito lindo, Padrecito amado. Podemos, por el espíritu de adopción que hemos recibido. El espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y oiga, aquí está el detalle. Y si hijos, ¿qué cosa? También herederos. Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, qué bendición, hermanos, hemos recibido nosotros la adopción para ser hijos, ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, ser hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo de toda la fortuna. Amén, de toda la riqueza, de todo el patrimonio que tiene nuestro Dios, herederos de Él. Bueno, ahora, una nota importante que voy a estar repitiendo durante estos 7 pasos es que en el milenio, el remanente de Israel que sobreviva será recibido de nuevo como hijos de Dios. Ellos van a ser recibidos de nuevo como hijos de Dios en el milenio. Aleluya. En otras palabras, su rechazo ha sido temporal. Temporal. Ellos regresarán como el hijo pródigo. Han leído la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pues ellos regresarán como el hijo pródigo y serán recibidos de nuevo en los brazos de su amante Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tal vez esto debo decirlo desde este momento porque nos puede servir adelante. Óigame, por favor. Amén. Israel va a ser restaurado como nación en el milenio. Los que sobrevivan, los que estén vivos, cuando el Señor venga, amén, y lo reconozcan, los que estén vivos y entren al milenio, ellos van a ser recibidos de nuevo como hijos. Se les quitó la adopción temporalmente, pero se les regresará en el milenio. Pero el gran peligro está aquí. Y hermanos, el desastre está aquí. Que todos aquellos judíos que han muerto en este ínterin, estos pobres judíos, si no aceptaron a Cristo, no van a participar de la restauración porque están muertos. Entonces ellos perdieron su alma eternamente y para siempre. Solo se les va a dar oportunidad a los que estén vivos, ¿verdad? Y los que están vivos son los que van a recibir la adopción, a regresar a recibir la adopción de hijos, porque van a reconocer a Cristo Jesús como su Mesías. Bueno, tal vez nos ayude esto para más adelante. Vamos a la segunda bendición. ¿Cuál es la segunda bendición que ellos tenían y perdieron? La gloria, correcto. La gloria. ¿Sabe que Israel tenía la gloria de Dios? La Shekinah, o Shekinah, como quiera usted pronunciarlo, o Kabod también, Kabod. La gloria aparece una y otra vez en la historia de Israel. Una y otra vez aparece la gloria en la historia de Israel. Era el divino esplendor de luz que descendía cuando Dios visitaba a su pueblo. Por ejemplo, leamos Éxodo capítulo 16, versículo 10. Dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria. ¿Qué
Qué tremendo. De Jehová apareció en la nube. Ahí en el desierto, la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo 24:16 dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí también. Y en el desierto la gloria de Dios era visible. Ellos tenían la gloria de Dios visiblemente. Y cuando ministraban en el tabernáculo, la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo. Es más, la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Y más tarde en el templo de Salomón, la gloria de Dios llenó el templo. O sea que ellos recibieron la gloria de Dios. Y sabe una cosa, la plenitud de la gloria de Dios la recibieron en la persona del Señor Jesucristo. Sí. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan: vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces realmente la gloria del desierto, la gloria del Sinaí estaba en persona en Jesús de Nazaret. Y ellos tuvieron la gloria en su tierra, tuvieron la gloria entre ellos, a ellos les fue dada la gloria. Pero de la misma manera que ellos perdieron la adopción, también perdieron la gloria. Perdieron la gloria temporalmente. Y hermanos, qué maravilla, qué maravilla. ¿Saben que esa gloria, la gloria que Israel tuvo, aleluya, gloria a Dios, en el desierto, en el tabernáculo, en el templo, esa gloria en Cristo Jesús, esa gloria que Israel tuvo y perdió, ahora es trasladada a la iglesia. Ahora nosotros tenemos la gloria de Dios. Amén. Nosotros tenemos la gloria de Dios. Amén. Miremos en primer lugar 2 de Corintios capítulo 4 verso 6. Esa gloria entró a nosotros. Óigame, entró a nosotros el día en que nosotros recibimos a Cristo Jesús. Amén. Solo que la gloria es en su manifestación y esplendor, pues es gradual, ¿verdad? Es gradual. No nos da el Señor toda la gloria de un solo, porque nos mataría, ¿verdad? Quedaríamos pulverizados ahí si de un solo nos diera toda la plenitud de la gloria. Pero Él comienza, amén, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él hace entrar una dimensión de su gloria a nuestra vida. Miremos lo que dice 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. El mismo Dios que dijo en Génesis 1, sea la luz, es el que también dijo sea la luz cuando nosotros recibimos a Cristo. Y la luz entró. Y esa luz, hermanos, es la luz de la gloria de Dios. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo, comenzamos a recibir la gloria de Dios. Aleluya. Porque Cristo es la gloria de Dios. Y Él entra a nosotros. Amén. Luego, escúcheme, por obra y gracia del Espíritu Santo, vamos siendo transformados, como dice Pablo, de gloria en gloria, hasta llegar a ser conformados a la imagen de Cristo. 2 de Corintios 3:18.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo el que se encarga de impartirnos como dijéramos, una porción de gloria adecuada a nuestro nivel, y luego otra porción y otra porción, y vamos creciendo y vamos siendo transformados de gloria en gloria, y nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Amén. Llegar a la imagen y a la semejanza completa del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿No se alegra por eso? Usted tiene la gloria de Dios en su vida. Sí, a usted se la dieron por gracia y misericordia. Se la quitaron a Israel y se la dieron a usted y nos la dieron a nosotros. Amén. Cuando aceptamos a Cristo comenzó, y vamos a través de nuestro crecimiento, vamos siendo llenados de gloria y de más gloria y de más gloria. Mire cómo terminará este asunto. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 10. El propósito del Señor en esta dispensación es llevar muchos hijos a esa gloria. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Óigame, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Señor finalmente quiere llevarnos a la gloria, a la plenitud de su gloria. Aleluya. Y saben, yo tengo mucha esperanza y mucho gozo, porque sé que la gloria de Dios está en cada uno de nosotros en cierta dimensión, pero eso va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Ustedes han visto esos dispositivos que ponen ahí en las paredes como para encender la luz, ¿verdad? Entonces, y a medida, si usted quiere una luz intensa, le da más, pero si quiere una luz tenue, le baja, ¿verdad? Entonces el Señor ha comenzado con una luz tenue en nosotros, pero poco a poco Él va dándole más intensidad y más intensidad, y a medida que nos vamos consagrando al Señor, la gloria de Dios está tomando más intensidad, y estamos siendo transformados de gloria en gloria, y cada día nos parecemos más a Cristo, y la meta es llegar a ser como Cristo es. Alabado sea Dios. Y sabe, esa obra se va a terminar, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Aleluya. Cristo no se va a casar con una iglesia en penumbra, menos en oscuridad, ni en penumbra. Cristo se va a casar con una iglesia resplandeciente de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Resplandeciente de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia, ¿cómo? Una iglesia gloriosa. ¿Qué significa ser glorioso? Estar lleno de la gloria de Dios. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Amén. Ni cosa semejante. Amén. Entonces, hermanos, Israel tenía esa gloria, pero la perdió. Ahora esa gloria le es trasladada a la iglesia y se está desarrollando en nuestra vida. Démosle lugar a la gloria de Dios. Permitamos que la gloria de Dios se intensifique en nosotros. Rindamos nuestra vida. No presentemos oposición. No presentemos resistencia. Rindámonos al Señor y dejemos que Él haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Que Él pueda crecer y crecer y crecer y resplandecer a través de nuestra vida. ¿Para qué?
para que el mundo llegue a un momento en que ya no nos mire a nosotros, sino que mire la gloria de Dios en nosotros. Aleluya. Ahora, repito lo que estoy enfatizando. En el milenio, a los israelitas, amén, a los israelitas que estén vivos, va a regresar esa gloria. Ellos la perdieron temporalmente, pero a ellos va a regresar esa gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Primero, bueno, todos sabemos que Ezequiel nos habla de un templo que va a ser construido en el milenio, y en ese templo va a estar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios estará personificada. El Señor Jesucristo estará en todo el esplendor y magnificencia de su gloria, reinando desde Israel a todo el mundo. La gloria de Dios va a regresar a los judíos. Pero eso será en el milenio, después que Cristo venga, ¿verdad? Y ellos lo reconozcan como el Mesías, que crucificaron y que mataron y que rechazaron, y que entonces Él los perdone y abra el manantial de agua para que ellos sean lavados y limpiados de todos sus pecados. Ellos van a ser restaurados también en gloria. Amén. Bueno, vamos al punto número 3. ¿Cuál es el 3? Ellos recibieron el pacto, correcto. Sí, ellos recibieron el pacto. Así lo dice Pablo aquí en Romanos 9. Amén. Ahora, hermanos, un pacto es una relación en la que entran dos personas, ¿verdad? Es un acuerdo de interés mutuo, un compromiso de amistad recíproca. Una y otra vez, Dios se acercó al pueblo de Israel y entró en una relación especial con él. Lo hizo desde el principio con Abraham, luego con Isaac, después con Jacob, luego a través de Moisés en el monte Sinaí, con toda la nación. Miremos lo que dice Éxodo capítulo 6. Estamos hablando del pacto. Ellos eran dueños del pacto. Éxodo 6, 2 al 8. Dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí, oiga, mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Oh, Dios hizo un pacto con ellos. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. Qué tremendo, Dios alzó su mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Mire qué tremendo. Fue un pacto que Dios hizo con Israel. Aleluya. Dios hizo el pacto. Yo los voy a sacar de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Se las voy a dar como herencia. Y no solo una tierra física, pero yo voy a ser su Dios. Y ustedes van a ser mi pueblo. Aleluya, un pacto, y Dios juró, amén,
que así sería. Aleluya. Amén. Miremos ahora en Éxodo 19, versos 5 al 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. El pacto era recíproco, pues. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mire qué pacto. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 24, 7 y 8 de Éxodo. Y tomó el libro del pacto, Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermanos, Dios hizo un pacto con Israel. Gloria a Dios. Ese pacto involucraba muchas cosas. Involucraba la tierra, involucraba su presencia, involucraba las bendiciones, involucraba la victoria sobre todos los enemigos que ellos tenían. Un pacto amplio. Ellos eran los dueños del pacto. ¿Sabe que Dios no había hecho pacto con ninguna otra nación del mundo? Ninguna otra nación podía decir: yo tengo un pacto con Dios. Solo Israel. Ellos eran los dueños del pacto. Alabado sea el Señor. Pero como dijimos aquí, el pacto era condicional. Yo voy a hacer eso, pero ustedes tienen que responder también. Lamentablemente, hermanos, ellos invalidaron el pacto, dice la Biblia. Ellos invalidaron el pacto por su rebelión, por su desobediencia, por su idolatría, por todo su pecado. Ellos invalidaron el pacto. Miremoslo en Jeremías 11, versículo 10 y 11. Dice: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y fueron tras dioses ajenos para servirles. Qué triste. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto. Fíjese, invalidaron el pacto que Dios había hecho con ellos, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí y no oiré. Eso es lo que ha pasado con Israel por estos 2000 años. Les ha venido mal. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron el pacto yéndose en pos de dioses ajenos, violando los mandamientos de Dios, desobedeciendo a su voluntad. Entonces ellos lamentablemente perdieron el pacto. Hago énfasis, temporalmente, porque volverán en el milenio, pero ellos perdieron el pacto. Entonces viene Dios y lo que les quitó a ellos se lo da a la iglesia. Ahora viene Dios y hace un nuevo pacto. Y este nuevo pacto lo hace con todos los creyentes en Cristo Jesús, con todos los gentiles convertidos al Señor, con toda la iglesia del Cordero. Miremos por favor en Mateo 26, 27 y 28. Aleluya. Donde dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo está haciendo un nuevo pacto, amén, con los creyentes en Él, con sus discípulos, amén, con los judíos y los gentiles que se conviertan a Él. Él está haciendo un nuevo pacto. Y en este pacto ya no se está derramando la sangre de animales,
sino que ahora se está derramando o se derramaría la sangre misma de Cristo Jesús. Marcos capítulo 14, verso 24 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Gloria a Dios. La señal del pacto, o la base, más bien dicho, la base del pacto, amén, del nuevo pacto, era la sangre de Cristo. Lucas 22:20 añade: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, ellos invalidaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces Dios dice: muy bien, quedan temporalmente excluidos. Ahora yo me vuelvo a otra clase de gente, que ellos iban a dar el fruto que yo espero que den. Y Él ahora hace un nuevo pacto con nosotros, basado en su sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, estamos nosotros en pacto con el Señor. Amén. Él ha hecho un pacto con nosotros y nosotros hemos hecho un pacto con Él. Estamos ligados en pacto con el Señor. Bendito sea Él para siempre. Él no nos va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Él no nos va a fallar. Escúcheme. Espera Él que nosotros tampoco le fallemos. Espera Él que tampoco nosotros le fallemos. Porque si aquellos que desobedecieron e invalidaron el pacto fueron rechazados, nosotros, si desobedecemos, invalidaremos también nuestro pacto con Él y seremos rechazados. ¿Qué corona tenemos nosotros? Ninguna. Si el Señor desgajó las ramas del olivo natural, ¿cómo no va a desgajar las ramas del olivo silvestre que fueron injertadas en el olivo natural? ¿Verdad? O sea, si el Señor desechó a su pueblo original por su desobediencia, ¿cómo no va a desechar a su pueblo adicional, verdad? Sí, por nuestra desobediencia. Este es un mensaje muy claro que vamos a sellar al final. Pero estamos hablando entonces acerca de que ellos rechazaron o invalidaron el pacto y ahora Dios ha entrado en una relación de pacto con nosotros. Primera de Corintios 11:25. El apóstol Pablo recibió esta revelación y dijo: asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muy bien. Puesto que Israel invalidó el pacto en el cual Dios entró con ellos, ahora Dios ha entrado en pacto nuevo con nosotros. Este pacto es superior al antiguo pacto, porque aquel estaba basado en la sangre de animales, pero este está basado en la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Ahora, en el milenio, el Señor va a regresar con ellos y ellos van a entrar en el nuevo pacto en el cual nosotros hemos entrado. Alabado sea Dios. Ellos van a ser restaurados como nación y van a entrar en ese nuevo pacto. Aleluya. En el pacto que nosotros, o que el Señor inauguró con nosotros, en el pacto que nosotros estrenamos. Aleluya. Ellos van a entrar también en este nuevo pacto, en el milenio, porque van a ser restaurados. Bueno, vamos al número 4. La cuarta bendición. ¿Cuál es? La promulgación de la ley. Dios les dio a ellos la promulgación de la ley. Aleluya. Israel tenía la ley. Israel tenía la ley. No podía ignorar cuál era la voluntad de Dios, porque Dios le había dicho claramente cómo quería que ellos vivieran. Para eso les dio la ley.
amén, en el monte Sinaí. Miremos Éxodo 24:12. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Gloria a Dios. Entonces Dios les dio la ley, les dio la ley para que ellos vivieran. Escuchen esto, hermano, es maravilloso. Dios les dio la ley para que ellos vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios les enseñó todos sus mandamientos, decretos, estatutos, cómo quería Él que ellos vivieran. Bendito sea el Señor. Ellos tenían que leerla, tenían que obedecerla y tenían que promulgarla. Saben que Dios escogió a Israel para que Israel promulgara la ley a todo el mundo. Ellos eran los escogidos para enseñar la ley en todas las naciones, que ellos promulgaran la ley. No solo que la vivieran para su bien, pero que la enseñaran a todo el mundo. Eso fue, hermanos, el deseo de Dios con ellos. Pero ¿qué pasó? Ellos violaron vez tras vez las leyes de Dios y de esta manera se descalificaron a sí mismos. Miremos Ezequiel capítulo 5 versículo 6, donde hablando de Jerusalén, la capital de Israel, donde estaba concentrada la fuerza religiosa, ¿verdad?, de Israel. Hablando de Jerusalén dice Ezequiel 5, 6, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones. Ay, Dios. Y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. ¿Qué hicieron ellos con la ley? Dios quería que la vivieran y que la promulgaran, pero lo que ellos hicieron fue violarla, desobedecerla, quebrantarla y se olvidaron de enseñarla a las naciones. Se olvidaron de eso. Ahora, puesto que ellos desobedecieron, entonces viene Dios, mire qué tremendo, y les quita entonces la ley y la promulgación de la ley a ellos y se la da a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Viene Dios ahora y se vuelve a los gentiles convertidos, se vuelve a la iglesia de Cristo Jesús y entonces Él nos da sus leyes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora una preguntita. ¿En qué material les dio Dios a Israel sus leyes? Escritas en tablas de piedra. En tablas de piedra. Pero ahora el Señor no nos está dando sus leyes escritas en tablas de piedra. El Señor está escribiéndolas ahora en las tablas de nuestro corazón y de nuestra mente. La ley de Dios está siendo escrita en las tablas de nuestro corazón y en las tablas de nuestra mente. Ahora ya no está externamente, ahora está internamente. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros la vivamos, para que andemos en sus caminos, para que guardemos sus mandamientos. Y no solo para que nosotros la vivamos, sino para que nosotros vayamos por las naciones del mundo enseñando las leyes de Dios, predicando el evangelio de Jesucristo, enseñándole a todas las naciones las leyes de Dios para que se conviertan. Aleluya. Y el Señor pueda sanarlos y el Señor pueda salvarlos. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Alabado sea el Señor. Entonces, qué lindo. La ley de Dios fue pasada a la iglesia y está siendo escrita en las tablas de nuestra mente y en las tablas de nuestro corazón para que nosotros andemos en la voluntad de Dios. Ahora, en el milenio, escúchenme, esta bendición de escribir las leyes en el corazón y en la mente será regresada a Israel. Aleluya. Lo que Dios ha hecho y está haciendo con nosotros en esta dispensación de la gracia, Él lo va a hacer en el milenio con Israel. En el milenio Dios va a devolverles. Muy bien. Dios va a decir algo así como: muy bien, pueblo mío, los rechacé por un tiempo, pero ahora los acepto de nuevo para nunca más separarme de ustedes. Y Él va a restaurar las leyes. Óigame por favor, va a restaurar las leyes a Israel. Israel va a recibir también las leyes de Dios escritas en sus mentes y en sus corazones, porque van a entrar en el nuevo pacto que nosotros ya hemos entrado. Y dice Miqueas y dice Isaías que de Jerusalén saldrá la ley y la palabra de Jehová para todas las naciones. Dios va a cumplir el propósito original de que Israel promulgue la ley, y en el milenio así será. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vendrán muchas naciones, dice Miqueas 4:2, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión, de Jerusalén saldrá la ley y también la palabra de Jehová. Aleluya. Ellos serán restaurados en el milenio. Vamos ahora al punto número 5. ¿Cuál es el número 5? El culto. Tengo que correr. Ellos tenían el culto en el templo. Sí. El culto es en esencia, hermanos, el acercamiento del alma a Dios. Y Dios había dado a los judíos en el templo una manera maravillosa de acercarse a Dios. Si la puerta estaba cerrada, era porque ellos no querían acercarse al Señor. En Hebreos capítulo 9, verso 1 al 6 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, claro que sí, y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, dice Pablo. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente, óigame, para cumplir los oficios del culto. O sea, Dios les dio a ellos un culto para que lo desarrollaran y a través de él se acercaran a Dios. Lamentablemente, ellos fallaron también en el culto. Llegaron al punto, mire hermano, qué tremendo, llegaron al punto en que Dios ya estaba hastiado de ese culto, porque no lo estaban haciendo de corazón. Ya todo era pura pantalla, todo era algo externo solamente. Y Dios dijo: ya estoy cansado de ese culto. Ellos no lo han practicado como yo quiero. Miremoslo por favor en Isaías 1, 11 al 14. Dios le dice a ellos: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis, mire lo que Dios hizo con el culto que les había dado. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. ¡Qué tremendo! Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. O sea, ellos, Dios les dio un culto para que se acercaran a Él y ellos, hermanos, contaminaron, corrompieron ese culto. No lo hicieron como Dios quería que lo hicieran. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué hizo Dios? Les quitó el culto a ellos. ¿Y adivina quién se lo dio? Nos lo dio a nosotros, a la iglesia. Sí, les quitó el culto. Ya ese culto se convirtió en algo indeseable. Ahora voy a darles mejor el culto a una gente que va a saber hacerlo para mí. Y nos pasó el culto a nosotros. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis, dice Pablo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ahora nosotros tenemos el culto, hermanos, que Dios quiere recibir. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos ahora el culto que Dios quiere recibir. Quiera Dios que se lo ofrezcamos correctamente, porque si no, nos lo puede quitar a nosotros y se lo puede dar a alguien más. Sí. Pero regresando a Israel en el milenio, aunque ellos regresarán a los sacrificios de la ley, lo harán con un espíritu diferente. Ellos adorarán al Señor de gloria en espíritu y en verdad, como lo hacemos nosotros en la iglesia. El culto también les va a ser restaurado a ellos en el milenio. Número 6, la sexta bendición. ¿Cuáles son? ¿Ya se cansó? ¿Cuál es la bendición número 6? Las promesas. Ay, esto es maravilloso. Dios le dio a Israel las promesas. Ellos tenían las promesas. Ellos no podían decir que no conocían su destino. Dios les había dado a conocer la tarea y el privilegio que les tenía reservado en su propósito. Sabían que estaban destinados para cosas grandísimas en la economía de Dios. Primer libro de Reyes 8:56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Fíjese, Dios le dio a Israel las promesas. Romanos 15:8 lo confirma. Pues Moisés pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Dios le dio, hermano, grandes promesas a Israel. Sí, grandes promesas. Lamentablemente, ellos se rebelaron contra Dios y entonces Dios tuvo que quitarles esas promesas a ellos y dárnoslas a nosotros. Dárselas a la iglesia.
Bendito sea el nombre de Dios. Segunda de Corintios 1, 19 y 20 dice: porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. O sea, el Señor tomó las promesas de Israel y se las trasladó a la iglesia. Note que estoy diciendo temporalmente, por quizá estos 2000 años, el periodo de la gracia. Dios dio la espalda a Israel y se volvió a los gentiles. Y ahora las promesas son nuestras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, óigame, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, las promesas han sido trasladadas a la iglesia. Y dice Pedro aquí que son preciosas y grandísimas promesas. Quiero animarlo, amén, y alentarlo. Hermanos, hay preciosas y grandísimas promesas para usted en la palabra de Dios. Las promesas que eran para Israel en el tiempo pasado y que fueron algo así como recogidas temporalmente, fueron dadas a la iglesia. Ahora las promesas son nuestras y por ello debemos dar gracias al Señor. Ahora, cuando el Señor venga y el milenio comience, entonces esas promesas van a regresar a Israel una vez más y van a tener el cumplimiento en ellos. Bendito sea el Señor para siempre. Finalmente, lo último, los patriarcas. Dios le dio a Israel los patriarcas. Ellos tenían los patriarcas, la tradición y la historia. Hebreos 7:8 dice: y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó el 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Israel recibió los patriarcas. Bendito sea el Señor. Los patriarcas. Mas déjeme decirle esto. Pablo menciona aquí los 12 patriarcas. 12 patriarcas. Se los dio Dios a Israel. Amén. Ahora, de esos patriarcas hay una línea, hermanos. Hay una línea que corre desde Abraham. Corre esa línea. Y es la línea del Mesías prometido. El Mesías tenía que venir de la línea de los patriarcas. En otras palabras, el Mesías es como el resultado de los patriarcas, de la vida de los patriarcas. Es como el fruto de los patriarcas. Y oiga, qué tremendo, porque Israel tuvo a los 12 patriarcas y tuvo con ellos el fruto de los patriarcas. Al patriarca de los patriarcas, aleluya, a Cristo Jesús, lo tuvo ahí. Amén. Lo tuvo ahí. Pero por su desobediencia, también esta bendición les fue quitada. Les fue quitada. Cristo mismo, ¿se acuerdan cuando Él estaba en un monte y vio la ciudad de Jerusalén?
Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo tenerte a ti como la gallina tiene a sus polluelos y no quisiste? Ahora vuestra casa os será dejada desierta hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos perdieron el fruto de los patriarcas. Amén. Y ese fruto llegó a nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora nosotros tenemos la bendición de los patriarcas. ¿Dicen amén? Tenemos la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus. Las bendiciones de las 12 tribus también pueden ser nuestras. Sí. La bendición de los patriarcas, pero sobre todo tenemos el fruto de los patriarcas, a Cristo Jesús en nuestro corazón y en nuestro medio. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Ahora, en el milenio, los patriarcas y toda la bendición, y Cristo mismo regresará a Israel. Ellos serán restaurados. En Ezequiel 48:35 dice que la ciudad de Jerusalén se va a llamar Jehová Sama. O sea, el Señor está allí, porque el Señor estará allí. Los patriarcas estarán allí, el fruto de los patriarcas estará allí. Jehová estará allí. Jehová Sama es el Mesías. Alabado sea el Señor. Así es de que quiero que escuche esto. En todo esto que hemos hablado, una verdad que para mí, miren, saltó así, pero fuertemente, creo que fue anoche que estaba meditando en eso, fuertemente, es la siguiente. Hermanos, si el Señor le quitó a su pueblo original las bendiciones que le había dado por su rebelión, por su desobediencia, hermanos, por volverle a Él la espalda, hermanos, ¿qué corona tenemos nosotros? El Señor nos ha dado todas esas bendiciones por su gracia, pero ¿sabe? Si no las cuidamos, si no las apreciamos, si no las tomamos, si no las vivimos, el Señor nos las puede quitar, claro que sí, y las podemos perder. Amén. Por eso a una de las iglesias del Apocalipsis el Señor le manda a decir: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Retén lo que tienes, son bendiciones gloriosísimas las que Dios nos ha dado. Amén. Entonces la verdad monumental aquí es que cuidemos lo que Dios nos ha dado, porque si no lo apreciamos, si no lo cuidamos, Él nos puede retirar eso. Ya lo hizo con Israel y Él lo puede hacer con nosotros también. Pero sabe, esa es una verdad que da miedo, ¿verdad? A mí me da miedo, hermanos, eso. Señor, tanto que me has dado, tengo que caminar con temor y temblor. No quiero perder esto, Señor. Oh, Padre, ayúdame. Una verdad temible. Pero saben que también por el otro lado hay una verdad hermosa. ¿Qué va a suceder con Israel en el milenio? Les dije. Va a ser restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser restaurado. Y eso me da a mí un mensaje poderoso. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restauración. No importa si has perdido 1, 2, 3, 4 bendiciones, Dios puede restaurarte esas bendiciones. Dios puede devolvértelas, pero tienes que arrepentirte, tienes que caminar fielmente en sus caminos, tienes que corregir las cosas que hiciste por las cuales perdiste las bendiciones. Tienes que corregirlas.
Y el Señor te va a restaurar. Eso va a pasar con Israel. Ellos tienen que reconocer al Mesías que rechazaron. Tienen que aceptarlo. Y entonces tienen que arrepentirse. Tienen que llorar como se llora por hijo unigénito. Tienen que llorar. Y entonces el Señor los va a restaurar. Dios es un Dios de restauración. Pero Él restaura sobre la base del arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, póngase de pie, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por las bendiciones que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado la adopción. Él nos ha dado la gloria. Él nos ha dado el pacto. Él nos ha dado la ley y la promulgación de la ley. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Él nos ha dado a los patriarcas. Sí, de hecho Abraham es nuestro padre en la fe. Aleluya, el gran patriarca Abraham ahora es mi papá, ¿puede usted imaginar? Ahora es mi papá en la fe. Dios me lo dio. Gloria al Señor. Así es de que vamos a orar y le damos gracias al Señor. Creo que es un momento para alzar las manos y tener una acción de gracias delante de Él. Padre, muchas gracias. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Insignificantes, lejanos, extraños, extranjeros. Señor, estamos al otro lado del mundo. Tú escogiste aquella tierra y aquella nación para darles estas bendiciones. Y ellos la rechazaron. Entonces tú tomaste la decisión de venir a otro pueblo que no era pueblo para dárnosla, Señor. Te damos gracias y en esta mañana, de verdad, te agradecemos, Padre. Y te rogamos que nos ayudes, porque no queremos perder estas bendiciones. Queremos abrazarlas y quedarnos con ellas para siempre, Señor, para siempre. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos.